tengo que precisar antes de todo que quiero agradecer a todas las instituciones y a todos los amigos que me han invitado hoy, y no será una falta de respeto, sino un horario de vuelo que me va a obligar a quitar esa asamblea cuando se va a acabar mi ponencia. Es decir, que no sería para mí un conversatorio, sino una exposición, y bueno, lo lamento mucho, porque siempre los intercambios son lo más interesante que podemos hacer, pero volveré en otras circunstancias y trataremos de hablar de esos puntos que son muy técnicos y que realmente tienen una importancia contundente para el futuro. Voy a hablar del voto electrónico y lo voy a hacer desde el punto de vista del derecho francés, incluso si la reflexión empezó a partir de la comparación de derechos extranjeros en todos los países del mundo. La aprehensión jurídica del voto electrónico es radicalmente distinta en las viejas naciones europeas, donde los principios del derecho electoral son antiguos, donde los rituales de voto se han instalado de forma estable y progresiva y se basan en una cultura común de democracia arraigada, respecto de otros países que se enfrentan a problemas de índole totalmente distinta. Democracia reciente, tasa de analfabetismo elevada, dificultad para censar, para establecer padrones, identificación de los electores, etc. El voto electrónico, que hoy cobra esencialmente dos formas, la de las máquinas de votar o la del voto a distancia por internet, en Francia es objeto de enfoques jurídicos más que de una visión o de un conjunto de políticas públicas. El voto con máquinas de votar fue incorporado al Código Electoral mediante una ley de 1969 que crea un artículo más, el L57,1, y desde entonces se autoriza el empleo de máquinas de votar para los escrutinios políticos en las comunas de más de 3.500 habitantes. No obstante, este dispositivo alcanza un verdadero auge recién a partir del momento en que, por una parte, estas máquinas se convierten en ordenadores de voto, y por la otra, ya no es un decreto del primer ministro, sino una orden prefectoral la que autoriza específicamente a las comunas a utilizar estas máquinas. La lógica del sistema ya no es la designación por parte del poder central, sino la decisión de los organizadores locales. Este sistema implica una regulación jurídica por parte de los prefectos, es decir, de los representantes del Estado en los departamentos. También una regulación técnica mediante distintas circulares y autorizaciones que el Ministerio de Interior confiere a los modelos de máquinas. Llegados a este estadio, el control del juez es extremadamente tenue y sobre todo ese sistema exige un verdadero mercado de ordenadores de voto. Ahora constatamos que se trata de un oligopolio dotado de vicarios muy persuasivos. La principal característica de este enfoque es, por una parte, no haber clarificado las competencias normativas en la materia, por la otra, dejar que el juez permanezca fuera de todo debate preciso relativo a las cuestiones de fondo en materia tecnológica, informática o ergonómica. Lo voy a ver
a partir del marco jurídico que se caracteriza por el pragmatismo y un equilibrio adquirido. La legislación innovadora que quiso desarrollar las máquinas de votar electromecánicas en la década de 1970 se inscribía en informes anteriores a la descentralización decidida en Francia en 1982. Las disposiciones reglamentarias generales relativas al voto podían incitar fuertemente a las colectividades locales a adoptar estas nuevas modalidades de expresión del escrutinio y acompañarlas de un régimen jurídico uniforme. 30 años más tarde, son las colectividades territoriales las que toman la iniciativa desarrollando proyectos locales de voto electrónico más o menos detallados e insertándose para ello en el medio reglamentario existente que se completa por los dictámenes de la Comisión Nacional de Informática y Libertades a su pedido y ante la mirada interesada de los servicios del Ministerio del Interior. Es absolutamente posible sostener que, en razón de la amplitud de la modificación efectuada por el voto electrónico, la conciliación entre las nuevas preocupaciones, los objetivos emergentes de eficiencia esgrimidos por las políticas públicas y el principio de sinceridad del escrutinio, el legislador debería intervenir. La importancia vital y simbólica de la expresión del sufragio en una democracia es tal que esta constituye una libertad pública, tal vez la más importante de todas para la esencia democrática de un régimen político y constitucional que debe permanecer bajo la protección del legislador. Por otra parte, y esta era la posición inicial de la Comisión Nacional de Informática y Libertades, al menos en 2 oportunidades señaló claramente que el legislador debía intervenir con el fin de definir las condiciones jurídicas de la implementación del voto electrónico, pero es preciso constatar que en este punto no ha habido continuidad. A lo sumo se llegó a modificar el Código Electoral para permitir de forma más detallada en su parte reglamentaria que se tengan en cuenta los ordenadores de voto. Pues los actores jurídicos públicos en su conjunto, comenzando por el Ministerio del Interior, prefirieron mantener la posición clásica del Consejo Constitucional, elaborada en un momento en que la cuestión del voto electrónico no se planteaba. Esta aparece formulada en una decisión precisamente consagrada a la elección de los representantes de los franceses del extranjero, en el exterior, comillas, dependen del ámbito de la ley las reglas relativas a la composición de dicho consejo y a la elección de sus miembros, entre las cuales figuran la delimitación de las circunscripciones electorales, el número de escaños atribuidos, etc., el modo de escrutinio, el derecho de sufragio, así como el régimen contencioso de la elección. La interpretación mediante a contrario de esta decisión lleva a considerar que otras modalidades de organización, como el uso de máquinas y no tanto de papeletas, no forma parte de la competencia del legislador. Después de esto, es el segundo punto. Debo decir que la actitud jurisprudencial se caracteriza por la distancia y la prudencia. La actitud del juez respecto de los medios basados en la utilización de ordenadores de voto o del voto a distancia ha pasado del desconocimiento a la distancia, pero podemos preguntarnos si en una segunda instancia no ha ido cambiando de la prudencia al laxismo. El ejemplo tipo es el del primer referé, es decir, de la primera medida cautelar, directamente centrada en el principio mismo de la utilización de las computadoras u ordenadores de voto. Una comuna que había elegido esta modalidad de expresión
se vio obligada a reemplazar días antes del escrutinio las máquinas que había previsto, pues estas últimas no habían obtenido a tiempo la autorización del Ministerio de Interior. El recurrir a las nuevas máquinas fue cuestionado por un elector mediante una medida cautelar. El medio principal era que el modelo de máquinas utilizadas, incluso cuando éstas contaban con una homologación, no cumplía de ninguna manera una de las condiciones planteadas por el artículo L57.1 del Código Electoral, a saber, citación, solo pueden ser utilizadas con la ayuda de dos claves diferentes, de manera tal que durante el desarrollo del escrutinio una quede en manos del presidente de mesa y la otra en manos del vocal elegido por sorteo entre el conjunto de los vocales. El juez objetó negándose a controlar en el fondo con el siguiente motivo. Suponiendo que exista tal circunstancia no permite por sí misma caracterizar un perjuicio grave a la libertad fundamental que constituye el ejercicio del derecho de sufragio. Suponiendo que exista significa que el juez no consideró útil pronunciarse acerca de los elementos fácticos, por ejemplo, sobre la descripción de las funcionalidades de la máquina, que según el reglamento técnico de las máquinas homologadas deben ser claramente transmitidas a las comunas usuarias. El enfoque es lógico, en la medida que su apreciación es que un incumplimiento semejante no caracteriza un perjuicio al ejercicio del derecho de sufragio. Se trata de una forma de control mínimo de aplicación clásica en el contencioso administrativo general, pero que plantea un problema mayor en el contencioso electoral. Por una parte, revela una especie de desconfianza hacia las cuestiones técnicas, que no gozan de una instrucción en profundidad. Estas deben ser sintetizadas y caracterizadas por el requirente. Por otra parte, al tratarse de cuestiones que pueden conllevar ya sea una falta de control ciudadano sobre el contenido de la urna electrónica, ya sea un riesgo potencial de irregularidades en el conteo del sufragio, planteadas en un contencioso finalmente de las libertades fundamentales, hubiéramos podido esperar que se las tuviera en cuenta de manera más general, desapegada de las exigencias habituales del juez electoral, que se concentra legítimamente en los únicos hechos que pueden afectar la sinceridad del escrutinio con un efecto cuantitativo capaz de modificar el resultado inicial. El Consejo Constitucional finalmente nos dio el ejemplo mismo de la posibilidad de pasar de la prudencia al laxismo, porque en el año 2012 la elección